alabanza no es la única razón por la que nos podemos poner alegres en esta mañana. Yo le invito a que abra su Biblia en el pasaje que leímos hace un momento, Romanos capítulo 3, del versículo 21 al versículo 31. Romanos es un libro, hermanos, que me gusta mucho porque está lleno de buenas noticias. La Biblia en general está llena de buenas noticias, pero todo lo que nos habla el libro de Romanos nos ayuda a entender, nos da una idea de cómo es que Dios se interesa por nosotros y elabora un plan y mueve todas las cosas para que nosotros tengamos una relación con Él. Y yo estaba leyendo este libro esta semana, lo leí completamente, solamente quería leer el pasaje que voy a hablar ahora, pero Romanos me atrapó tanto que me lo aventé de principio a fin, y es muy bonito lo que nos habla el libro de Romanos. Y así en contexto de lo que nos está hablando este libro, es Pablo, ya una de sus últimas cartas hacia el pueblo que está en Roma, hacia la iglesia que está en Roma. Y esta iglesia ocurrió que nace esta iglesia y está compuesta tanto por gentiles que ahora se han convertido al cristianismo, como por judíos que también están convertidos al cristianismo. Pero entonces llega un emperador, el emperador Claudio, y él decide sacar de ahí a todos los judíos, de manera que en esta iglesia se queda solamente el pueblo gentil. Cuando pasa el tiempo y los judíos pueden regresar a la iglesia de Roma, nos topamos con un pequeñito detalle, y es que es el detalle que siempre va a estar peleando el pueblo judío. Al momento en que ellos llegan y se encuentran con esta iglesia que está en Roma, con los gentiles que están componiendo esta iglesia, pues el pueblo judío les dice: no, pues es que ustedes se tienen que circuncidar, es que ustedes tienen que comer kosher, es que ustedes tienen que guardar la ley. Y el pueblo dice: no, pues es que a nosotros ya nos dijeron que no hay necesidad de circuncidarse, que también no hay necesidad de comer kosher. Y empieza ahí una pelea entre ellos, de manera que empieza una división bastante grande. Y en este momento es cuando Pablo envía o manda esta carta a la iglesia que está en Roma. Y lo que nos dice esta carta, hermanos, es tan importante y es tan impactante que abarca hasta nuestros días y nos incluye a nosotros en esta carta. Usted, si se pone a buscar bien y si lee bien en esta carta, usted se va a dar cuenta que usted y yo y todas las iglesias de México, de Latinoamérica y de todos los lugares del mundo están incluidos aquí. Nada más falta nuestro nombre, pero estamos incluidos aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estas semanas, este mes que pasó, hablamos de la gracia, hablamos de todo lo que es el proceso del sendero en la gracia, todo lo que ocurre cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, cómo Dios nos va poniendo situaciones, personas, hasta que nosotros tenemos ese encuentro con Él y empieza todo ese proceso de transformación en nuestra vida. Pero en esta carta nos habla un poquito de eso, pero el asunto aquí es que mucha gente se pone a pensar o se pone a ver qué es lo que el pueblo judío nos está diciendo o lo que la ley judía nos está queriendo decir a nosotros. Y ustedes se van a dar cuenta que ahorita está muy al día, que vamos a encontrar gente que le gusta mucho estudiar la cultura hebrea, y no está mal. De hecho, es bastante bueno y les recomiendo que lo hagan. Ustedes abrirán a un contexto de todo lo que nos está diciendo la Biblia, pero debemos de tener cuidado en algunas cosas. ¿Por qué? Aquí va el detalle.
Si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que nos decía o todo lo que está ocurriendo en la iglesia de Roma en ese entonces, cómo es que regresan los judíos y se encuentran con los gentiles y empiezan esta discusión, nos vamos a dar cuenta que a veces estas discusiones también las tenemos nosotros aquí. Si bien nosotros no acostumbramos la circuncisión, si también nosotros no comemos kosher, pero también nos peleamos por algunas cositas que Pablo al final de cuentas dice, no es lo fundamental, podemos cada quien pensar lo que quiera con respecto a eso, pero al final lo que nos une, lo importante, eso sí tenemos que tener todos unidad, y esto es el sacrificio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien, entonces vamos a leer qué es lo que está ocurriendo aquí. Dice, versículo 21, la justicia es por medio de la fe. Ya hemos hablado de la justicia, ¿verdad? Que la justicia de Dios es una justicia muy diferente a lo que nosotros entendemos por justicia. A nosotros alguien viene y nos hace un mal y nosotros ¿qué decimos? Queremos justicia, pero lo confundimos con venganza y queremos que a esta persona le pase lo peor, ¿verdad? Hasta ese entonces nosotros decimos tenemos justicia, pero la justicia de Dios es muy diferente. En ese aspecto, usted se sorprendería que si alguien viene y le hace un daño, la justicia de Dios muy probablemente no le haga nada a esta persona, o sea, no vaya a recibir un daño. ¿Por qué? Porque Dios no busca hacernos un daño. Obviamente habrá consecuencias de sus actos, pero no es que Dios vaya a vengarse de todo el mundo y arde el mundo, ¿verdad? Imagínense cuando acabamos, inclusive usted y yo estamos en ese lugar, ¿verdad? En algún momento hicimos algo injusto y se necesitaría arreglar cuentas. Pero no estamos hablando de esta clase de justicia. La justicia que Dios nos está hablando, la justicia que viene aquí en Romanos, es esa que nos permite presentarnos limpios, justos delante de Dios, pero que nosotros no tenemos la capacidad de ser justos de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que por el pecado que nosotros tenemos, que por el pecado que entró por Adán, nosotros no tenemos acceso al trono de Dios, no tenemos acceso a esa relación con Él. Pero Dios en su gran amor, a pesar de que nosotros no tenemos ese acceso con Él, dice, bueno, yo a ti te hago justo. Tú no vas a poder ser justo nunca. No importa lo que hagas, tú no vas a poder ser justo. Yo, Dios, te doy la justicia. Pero, ojo aquí, ¿esta justicia cómo viene? Por fe, exactamente. ¿Fe en qué? Así es, la justicia viene por medio de la fe, fe en Jesús, fe en su sacrificio. Jesús, por medio de su sacrificio, es que nosotros ahora somos justos y tenemos esa justicia, de manera que ahora nos podemos presentar delante de Dios y decirle, Dios, aquí estamos, somos tus hijos, que si no estamos en Jesús, que sin el sacrificio de Jesús no hay manera en que nosotros podamos presentarnos delante de Él, estamos condenados, pero entonces es que Dios nos hace justos por medio de Jesucristo y nos permite la entrada. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nos vamos a pausar ahí tantito. Nos está diciendo entonces que desde los profetas estamos hablando de la justicia, ¿verdad? Y nos podemos poner a pensar, pero ¿cómo? Si estamos hablando de que la justicia nos viene por medio de Jesús, ¿cómo es que la justicia estaba desde tiempos de los profetas y antes no estaba Jesús? Bueno, todo esto empieza con Abraham. Ustedes recuerdan a Abraham, ¿verdad? El pacto que Dios tiene con él, de que de él va a salir una gran nación. Y esta nación va a ser la nación ¿de quién? De Dios. Muy bien, vamos a participar, vamos a despertar un poquito. Esta va a ser la nación de Dios. Pero aquí es donde empieza el problema con los judíos. Los judíos dicen, es que nada más el que es descendiente de Abraham, ese es el que está en el pacto. Cualquiera que no sea judío, cualquiera que no sea israelita, no puede entrar en el pacto. Y hermano, eso nos incluye a usted y a mí. Nosotros no podríamos entrar en ese pacto. Pero hay un pequeñito detalle que los judíos no están viendo. Ellos dicen, sí, todo aquel que desciende de Abraham, todo aquel que está circuncidado, todos aquellos son los que son justificados, ¿verdad? Son los que entran dentro de este pacto.
Pero ocurría que como en estos tiempos había judíos que estaban muy circuncidados, pero no hacían lo que decía la ley. ¿Y qué es la ley? Pues bueno, todos los mandamientos que Dios da a su pueblo para llevar una vida espiritual agradable a Él, una vida de santidad, una vida apartada que los diferencia del pueblo, de cualquier pueblo del exterior. Entonces, estos judíos en el Nuevo Testamento, ya sabiéndose al derecho y al revés la ley, no la seguían. De manera que ellos predicaban, pero no hacían lo que predicaban. Ellos imponían cargas, recuerdan a los fariseos que les ponían cargas muy pesadas al resto de la nación judía, cargas que ni ellos llevaban. Entonces ahí estamos hablando de que no servía de nada que hubiera circuncisión si ellos no guardaban la ley. Entonces la ley es muy importante. Bueno, ahorita llegamos a la ley también tiene que ver aquí. Vamos a regresar con Abraham. ¿Qué pasaba con Abraham? Bueno, todo aquel, si lo tomamos desde el punto de vista del pueblo, así en lo que nosotros podemos ver, pues sí, todo aquel que desciende de Abraham es judío y es parte del pueblo de Dios. Pero Dios no se está refiriendo aquí con Abraham cuando le dice, vas a tener, o de ti saldrá una nación separada para mí exclusivamente. No se está refiriendo a exclusivamente un pueblo, porque esa promesa también nos incluye a nosotros. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Si el pueblo escogido es Dios. Sí, el pueblo escogido es Dios, pero usted y yo también somos pueblo. También somos pueblo de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Recordemos siempre que la intención de Dios, o hacia donde Dios dirigía las cosas, era siempre hacia el sacrificio de Jesús. Jesús no fue planeado a mitad del Antiguo Testamento y Dios se lo sacó de la manga y dijo, bueno, con esto voy a salvar a la humanidad. No, desde el principio, desde antes de que Adán y Eva caigan, Dios ya pensó en Jesús y de esta manera nos va a salvar. Entonces, cuando hace esta invitación a Abraham, de ti va a salir una nación grande, está diciendo, sí, va a haber un pueblo que va a ser un pueblo separado, pero también ahí van incluidos todos aquellos que creen en Jesús por fe y son justificados y por lo tanto son parte del pueblo de Dios. ¿Eso no hace feliz, hermano? Porque usted y yo ahí estamos, usted y yo somos parte de ese pueblo. Ahora vamos con la ley. ¿Qué es lo que pasaba con la ley? Bueno, entonces estábamos aquí en este asunto muy, muy importante con la ley, porque ellos decían, si tú no cumples la ley, no puedes agradar a Dios, no puedes ser parte del pueblo de Dios. Y eso es verdad. Sin embargo, la ley no nos salvaba, la ley no salvaba al pueblo. Había una intención por la que estaba esta ley, y esta ley era, ¿alguien sabe? Lo hemos dicho en muchas ocasiones. La ley estaba para que el pueblo, primero, fuera diferenciado de entre los demás pueblos. Ellos no iban a hacer lo mismo, iban a ser un pueblo apartado, un pueblo santo. Pero también esta ley estaba para que por medio de esta ley ellos encontraran a Jesús. Todo lo que viene en esta ley nos lleva a Jesús también. Y hermano, usted ahí se va a poder encontrar todo lo que puede comer y lo que no. De hecho, en esta semana alguien me preguntaba, es que yo he escuchado que no puedes comer cerdo. ¿Eso es verdad? Pues, ¿cómo te lo digo? Mira, si nos hablamos, o si hablamos de lo que es la ley de Dios, o la Torá, lo que viene ahí con los judíos, efectivamente tú no puedes comer cerdo. Pero hay otra cosa que tienes que considerar, y esto es que nosotros estamos viviendo por gracia y no por la ley. La ley no nos hace salvos, lo que nos hace salvos es la gracia. ¿Esto entonces invalida la ley? No, de ninguna manera. De hecho, si tú dejas de comer cochinito, te va a hacer bastante bien. Muchos vamos a estar más flaquitos, muchos vamos a estar más sanos y nos va a ir bastante bien. Pero si comes cerdo, tampoco te va a pasar nada. Bueno, en el área espiritual, porque si le excedes ahí, pues bueno, ya son otros temas que ustedes ya conocen. Pero en el aspecto espiritual, esto no nos va a afectar. No hay ningún problema ahí, porque entonces ahí solamente nos estamos enfocando en ¿qué? Lo que nos dice la ley, lo que nos marca la ley. Pero no nos estamos enfocando en el objetivo de la ley.
Vamos a continuar leyendo y vamos a ir desmenuzando un poquito esto. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y nos detenemos otra vez. Siendo justificados gratuitamente, hermano, a usted no le ha costado nada. Esta justificación, poder entrar a la presencia de Dios, tener una relación con Él, a nosotros no nos cuesta nada. El que pagó todo eso fue Jesús y lo hizo en la cruz. De manera que por medio de su sacrificio, Dios estipula o Dios dice, la única manera en que ustedes van a poder ser justificados es por medio del sacrificio de Jesús. No tienen que hacer nada más. Y esto incluye ¿qué? La ley que ya habíamos mencionado antes. ¿Será que entonces no tenemos que obedecer esa ley? Ay, nos pone ahí en una disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O la obedecemos o no la obedecemos? Si me estás diciendo que la ley no salva, entonces no la obedezco. Pero hay algo ahí que ¿por qué entonces Dios pone la ley? ¿Y por qué es tan importante la ley? Yo le decía a los chicos en un culto de jóvenes, estábamos en el mismo tema y hablábamos acerca de la ley y entonces llegamos a este punto, ¿verdad? La ley no es la que nos salva, no es por obras. No importa lo que tú hagas, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que el sacrificio de Jesús, que ya hemos visto que fue gratuitamente y Dios lo estipuló así. Entonces, ¿qué pasa con la ley? ¿Por qué tenemos la ley entonces? Bueno, la ley son unas instrucciones que Dios nos pone para que nosotros no nos dañemos a nosotros mismos. De manera que Dios nos dice ahí, no vas a adulterar, no vas a fornicar, y nosotros lo tenemos que obedecer. Si lo obedecemos y no tenemos el sacrificio de Jesús, ¿somos salvos? No, porque es solamente una acción más y cualquiera afuera puede hacerlo, no le va a pasar nada. Pero si nosotros a la acción de obedecer la ley le agregamos el sacrificio de Dios, entonces hay beneficio para nosotros. Hay beneficio para nosotros. ¿Ustedes pueden decirme algún beneficio de esto que estamos comentando? ¿Qué pasa si nosotros no adulteramos? Gente que ya está casada, ¿qué pasa si no adulteramos? No hay enfermedad. Hay fidelidad. ¿Qué más? Hay lealtad. ¿Okay? No se daña la relación, exactamente. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí, porque en el área espiritual, todo lo que no pasa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros decimos, no, pues es que solamente por la gracia, solamente por el sacrificio de Jesús, entonces yo me voy a deschongar, que al cabo el sacrificio de Jesús me justifica delante de Dios y yo puedo presentarme a Él sin ningún problema? Entonces, la ley la hago a un lado y yo puedo entrar directamente a hacer lo que se me dé mi regalada gana. Y no nos dice esto. Esto no es correcto. ¿Pero por qué si me estás diciendo que no es por obras? Si es por fe. Entonces no puede ir una sin la otra. Lo vamos entendiendo, lo vamos embonando. Tienen que ir las dos juntas. La ley sola no te va a salvar. La gracia sola tiene el poder para salvarte, sin embargo tú tienes que añadir el esfuerzo tuyo, ¿verdad? El seguir cumpliendo la ley. Y por ahí dice que nadie ha podido cumplir la ley en su totalidad, porque la ley es difícil de cumplir. Entonces estamos perdidos. No, porque ahí es donde sigue estando el sacrificio, es donde sigue estando la gracia. Dios sabe perfectamente que tú no hay manera que logres estar bien delante de Él por tus propios méritos, y es ahí donde otra vez llegamos a la justificación, ¿verdad? Por medio de Jesús, solo por medio de Él nosotros nos podemos presentar, pero no nos está dando permiso de que nosotros hagamos lo que se nos antoje. Nosotros tenemos que vivir bien, nosotros tenemos que vivir en santidad, dice Pablo, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio, ¿qué? Un sacrificio vivo.
renovando nuestra mente. ¿Esto qué quiere decir? Que también nuestra mente ahí va involucrada, no es nada más nuestro cuerpo, nuestra mente también ahí va involucrada. Pensamos, razonamos, lo entendemos, todo eso va incluido ahí. La salvación no es solo una salvación que Dios dice, bueno, te voy a salvar solamente tu espíritu y nos vamos. No, la salvación es tan maravillosa y tan compleja, pero asombrosa al fin de cuentas, que nos salva en la totalidad, espíritu, alma y cuerpo. ¿Amén o no amén? Amén. No sé, siento como que no les da alegría eso. Continuamos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí ya nos está hablando nuevamente con los judíos. Los judíos decían, es que yo tengo la ley, y porque tengo la ley, yo ya estoy del otro lado, yo ya la pasé. Y Pablo les dice, no es así. Porque si estamos hablando de que la salvación viene de que el sacrificio es de Jesús, ¿dónde pues está la jactancia de que tú hagas las cosas? Al fin de cuentas tú no puedes ser salvo nada más por obras, necesitas que Dios haga la obra en ti. ¿De qué presumes? En otras palabras, el que hizo la obra completamente es Él. Él es el justo y Él es el que te justifica. Tú no tienes ninguna manera de obtener eso por ti solo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Sin las obras de la ley, discúlpenme. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Eso nos está diciendo que ahí estamos nosotros incluidos. Ahora, algo muy importante, hermano, entonces usted se puede preguntar, ¿me tengo que circuncidar? No estamos hablando de la circuncisión del pacto que se hace allá con Abraham, que tenía su significado y tenía su importancia, pero aquí de lo que nos está hablando es de algo del corazón, de algo que tú tienes que circuncidar tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Morir al pecado, morir a las cosas viejas, a lo que te alejaba de Dios, para entonces estar libre y dedicado solamente para Dios. Esto es lo que ocurre en el bautismo. Cuando uno se bautiza, uno muere al pecado. Ese es el simbolismo. De manera que cuando tú sales de las aguas bautismales es la resurrección, ya eres una persona nueva. El antiguo tú o el antiguo yo ya se quedó allá enterrado. Ahora las cosas son nuevas. Por eso es tan importante y les decimos, es que piensen bien si se van a bautizar, no es nomás meterse al agua, no, o sea, tiene un significado importante. Y este significado es que nosotros morimos al pecado para ahora ser santificados, estar en la santidad, dedicarnos completamente a Dios. Esta es la circuncisión que nos está hablando. Por eso es que a los judíos, aunque ellos decían, no, es que nosotros cumplimos la ley, es que estamos circuncidados, es que todo, pero espérate, no predicas lo que tú no haces. De manera que de nada te sirve estar circuncidado, de nada te sirve ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú no estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas. En cambio, había gentiles que sin estar circuncidados, que sin estar cumpliendo los mandamientos de la ley en cuanto a comer kosher, a guardar todos los días que se tenían que guardar, estas personas tenían una mejor relación o una mejor espiritualidad que muchos de los judíos, porque ellos ya habían entendido que lo importante era el sacrificio de Jesús, que por medio de ese sacrificio ellos eran libres, por medio de ese sacrificio ellos eran justificados. Nada tenía que ver si se circuncidaban o no, podían hacerlo, pero al final de cuentas era solamente un simbolismo. La verdadera circuncisión estaba dentro, y eso es a lo que nos llama Dios en esta mañana. Muchos de nosotros no sabemos
todo lo que ocurre aquí en la iglesia al derecho y al revés, porque somos gente que ya tenemos mucho tiempo aquí. Y también conocemos la palabra bastante bien. Pero nos confiamos y entonces no vivimos la palabra como Dios quiere que la vivamos. Y se nos olvida el sacrificio de Jesús, se nos olvida que fue por gracia y empezamos a pensar que es por nuestros propios méritos, que porque nosotros lo hacemos muy bien, que porque nosotros la armamos, que porque nosotros somos suficientes y que sin nosotros esta iglesia se va para abajo. Y no es así. Ayer yo le ponía un testimonio a los muchachos en el culto de jóvenes y algo que veía en este testimonio. Hablaba acerca de un joven en algún lugar de Latinoamérica. La alianza de pastores de ese lugar había estado orando por un avivamiento, entonces Dios responde esta oración con un joven, y este joven es tremendo, tiene la unción de Dios, y cuando él predica, la gente se convierte, sana enfermos, libera gente. Bueno, el poder de Dios está manifestado en él en su totalidad. Pero llega un momento en que este hombre se descuida, y decían en el testimonio, él no andaba acompañado, él siempre andaba solo, y empezó a creer que no era que era suficiente los dones, pero que ya no necesitaba la gracia, que ya no necesitaba la presencia de Dios. Entonces lo empezó a acosar una chica, y este joven la resiste 3 años. Pero después de estos 3 años, la chica se le presenta en un hotel, y él, pues ya saben, sus campañas y todo lo hace él solo. Entonces el chico la deja entrar al cuarto, tienen relaciones, y al final de cuentas esta chica le dice, yo soy hija de una bruja, y estábamos viendo cómo Dios te estaba usando, y Dios tenía planes para ti, entonces a mí me envían para hacerte caer y que ya no se cumpla el propósito de Dios. A partir de ese entonces, el muchacho se pierde, ya no hay campañas con él, ya no evangeliza, ya la presencia de Dios parece que se ha alejado de él por completo, y termina siendo como un indigente más. Al cabo de 5 años hay otra campaña en donde invitan a la persona que está narrando el testimonio, y en esta campaña Dios le dice al orador, háblale al indigente que está ahí atrás, que era este chico. Dice, entonces él pasa, y estaba todo sucio, todo barbón, todo, pues lo peor de lo peor, ¿verdad? Y cuando llega, Dios le había dado un anillo a esta persona que estaba dando el mensaje, y le dice, dale este anillo a la persona, es todo lo que vas a hacer, pónselo en su dedo y ya, tú no vas a hacer nada más, ni vas a orar ni nada más, es todo. Al momento en que él pone el anillo, este joven cae y empieza a alabar a Dios. Los pastores se sorprenden, los pastores empiezan a adorar a Dios también, y entonces uno de estos pastores va y lo abraza, y resulta que este pastor que lo abraza, siendo el líder de la alianza de pastores, era el papá de este chico. Este joven es restaurado, este joven vuelve a trabajar, vuelve a estar dentro de la cobertura de Dios. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Bueno, hermanos, nosotros podemos estar tanto tiempo en la iglesia, y el enemigo va a ser tan inteligente y tan sutil que nos va a desviar sin que nosotros nos demos cuenta. Corremos ese riesgo, porque olvidamos lo que está aquí, olvidamos la palabra de Dios, y se nos olvida que es por fe, que es por el sacrificio, que eso es lo que nos mantiene trabajando, no nuestras propias habilidades o lo que nosotros tengamos. Todo viene de Dios, y es bien fácil perder eso. Pero saben, aquí en estos versículos que estamos leyendo, a mí me gusta mucho porque nos habla de cómo, a pesar de que nosotros no somos nada, no tenemos nada que ofrecer, no podemos dar la cara por lo que nosotros hacemos, Dios en su gran amor nos dice, a ver, ven, yo quiero tener una relación contigo, a mí me importas tú, pero Dios, es que tú eres 3 veces santo, mi inmundicia, mi impureza no va a soportar estar en tu santidad. Y Dios dice, no te preocupes, para eso está el sacrificio de Jesús, eso te limpia, eso te justifica y te deja limpio delante de mí, puedes entrar, podemos tener una relación. Ningún Dios o ningún ser que se haga llamar Dios en este mundo puede hacer esto, solo nuestro Dios.
Solo nuestro Dios lo puede hacer, le da gusto. Y lo mejor de todo, hermano, es que eso se aplica a nuestra vida y usted está aquí porque está, o más bien porque fue justificado. Y déjame le digo otra cosa, si usted no ha sido justificado aún, es el momento de hacerlo. Dios le está invitando a que usted deje de lado su vida de pecado y circuncide su corazón. Que usted deje de lado todo el pecado que ha cometido y entonces se entregue a los brazos del Señor. Porque es la única manera en que usted va a poder ser salvo. Al final de cuentas, si usted le quiere ofrecer todo el dinero, Dios es dueño de todo. No le puede ofrecer nada. Todo lo que usted le pueda dar, Dios lo puede hacer mucho mejor. Lo único que tiene que hacer es entregar su vida. Y Dios restaura y cambia vidas. Ahí en su lugar, incline su cabeza y vamos a orar. Si alguien desea en esta mañana aceptar a Jesús como su Salvador y ser justificado delante de Dios, levante su mano. Los demás no levanten su cabeza, yo solamente voy a ver quiénes lo están haciendo. Muy bien, muy bien. Bien, voy a orar por ustedes. Y el resto de la iglesia les voy a pedir que oren también, que mantengan esta actitud de oración. Señor, en esta mañana, Padre, venimos delante de ti, dándote la gloria, Señor, por todo lo que tú haces, gozándonos porque tú eres un Dios de amor, un Dios que nos busca, Señor, y que tú sabes perfectamente que no tenemos manera de acceder a ti, pero en tu gran amor, en tu gran misericordia, tú pones los medios para que nosotros tengamos acceso a ti. Señor, yo quiero pedirte por cada una de las personas de esta iglesia. Quiero pedirte, Señor, por cada una de estas personas que están en tu templo, Señor, y que han venido a escuchar tu palabra. Muchos de ellos ya te conocen desde hace tiempo, Señor, y damos la gloria porque tú los has salvado y porque tú has hecho un cambio en sus vidas. Pero hay otros, Padre, que apenas te están conociendo. Hay otros que tal vez ni siquiera te conocen y es la primera o segunda vez que escuchan de ti. Y estas personas han levantado hoy su mano, Señor, pidiendo que tú hagas efectivo el sacrificio de tu Hijo Jesús en ellos. Que la salvación que viene de la cruz, Padre, sea para sus vidas y ellos también sean justificados por medio de este sacrificio y formen parte de ese pueblo que tú has prometido, Señor, en tu palabra. Una familia, Padre, en la fe, una familia, Señor, que te sirve y que te alaba. Llénalos con tu Espíritu Santo. Llénalos, Señor, con tu poder y con tu presencia. Y haz un cambio radical en sus vidas. Completa la obra que has iniciado en ellos. Y hazlos crecer, Padre, a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. De la misma manera pongo en tus manos al resto de las personas de la iglesia. Padre, síguenos ayudando a crecer. Transfórmanos cada día, Padre, para ser más como tú y para mostrar tu amor a aquellos que no han escuchado de ti. Te damos la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.